Modelos originales y reeditados, implantación, reparto de pesos, maletero y alimentación de combustible. Fiat 500 original, motor longitudinal trasero por detrás del eje de 2 cilindros en línea refrigerado por aire. Depósito de combustible delante. Ruedas traseras motrices. Maletero delante junto al depósito de gasolina. Bastante más peso detrás que delante. Alimentación de gasolina por un carburador vertical invertido. Fiat 500 reeditado. Motor transversal delantero de 2, 3 o 4 cilindros en línea. Depósito de combustible debajo del habitáculo. Ruedas delanteras motrices. Maletero detrás del habitáculo. Más peso delante que detrás. Alimentación de combustible. Inyección indirecta o inyección directa. Mini original. Motor transversal delantero de 4 cilindros en línea, con lubricación conjunta con la caja de cambios. Depósito de combustible bajo el maletero. Ruedas delanteras motrices. Maletero detrás encima del depósito de combustible. Más peso delante que detrás. Alimentación de gasolina por 1 o 2 carburadores SU. Mini, reeditado por BMW. Motor transversal delantero de 3 o 4 cilindros en línea. Depósito de combustible bajo el habitáculo. Ruedas delanteras motrices. Maletero detrás del habitáculo. Más peso delante que detrás. Alimentación de combustible. Inyección indirecta o inyección directa. Hay versiones con 4 ruedas motrices. Alpine Renault A110 original. Motor longitudinal trasero por detrás del eje de 4 cilindros en línea. Depósito de combustible delante. Ruedas traseras motrices. 2 maleteros, uno delante junto al depósito y otro tras los asientos. Bastante más peso detrás que delante. Alimentación por carburador de doble cuerpo invertido o por 2 carburadores de doble cuerpo horizontales. Alpine A110 reeditado. Motor transversal central de 4 cilindros en línea. Depósito de combustible delante, justo detrás de las ruedas. Ruedas traseras motrices. 2 maleteros, uno delante y otro tras los asientos. Más peso detrás que delante. Alimentación de gasolina por inyección directa. Volkswagen Beetle original. Motor longitudinal trasero por detrás del eje de 4 cilindros horizontales opuestos y refrigeración por aire. Depósito de gasolina delante. Ruedas traseras motrices. 2 maleteros. Uno delante junto al depósito y otro tras los asientos. Bastante más peso detrás que delante. Alimentación por un carburador vertical invertido. Volkswagen Beetle reeditado. Motor transversal delantero de 4 cilindros en línea o 5 en V estrecha. Depósito de combustible bajo el habitáculo. Ruedas delanteras motrices. Maletero tras el habitáculo. Más peso delante que detrás.
Alimentación de combustible. Por inyección indirecta o por inyección directa. Versiones con 4 ruedas motrices. Reparto de pesos entre ejes según la implantación y la adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor longitudinal delantero y propulsión con el conductor. Posición del centro de gravedad hacia la parte delantera. Reparto de pesos entre ejes, más sobre las ruedas delanteras que las traseras motrices. Esta es la adherencia en las ruedas motrices, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta el peso en las ruedas traseras motrices. Hay más adherencia motriz, si el piso lo permite, y se desplaza el centro de gravedad estático G hacia atrás. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal delantero central, por detrás del eje delantero, y propulsión con el conductor. Posición del centro de gravedad más o menos entre los ejes. El reparto de pesos entre ejes está equilibrado. Y esta es la adherencia en las ruedas motrices, la adherencia motriz. Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor longitudinal trasero detrás del eje y propulsión, con el conductor. Posición del centro de gravedad, hacia atrás. Reparto de pesos entre los ejes, bastante más sobre el trasero motriz. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta aún más el peso en las ruedas traseras motrices. Hay más adherencia motriz, si el piso lo permite, y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal central trasero y propulsión, con el conductor. Posición del centro de gravedad, ligeramente por detrás del puesto del conductor. Reparto de pesos entre los ejes, algo más sobre el trasero. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción, con el conductor. Posición del centro de gravedad. Ligeramente por detrás de las ruedas delanteras. Reparto de pesos entre los ejes, bastante más en las ruedas delanteras motrices. Adherencia en las ruedas motrices delanteras, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta el peso en las ruedas traseras y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal central delantero y tracción, con el conductor. Posición del centro de gravedad, hacia el extremo posterior del motor. Reparto de pesos entre los ejes, más en las ruedas delanteras motrices. Adherencia en las ruedas motrices delanteras, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta el peso en las ruedas traseras y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. En este automóvil, la carrocería no baja al tener suspensión hidroneumática, que mantiene la altura constante con cualquier carga. Reparto de pesos entre los ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor y caja de cambios transversal delantero y tracción, con el conductor. Posición del centro de gravedad, ligeramente por detrás del eje delantero. Reparto de pesos entre los ejes, más en las ruedas delanteras motrices. Adherencia en las ruedas motrices delanteras, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta el peso en las ruedas traseras y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Coche de la imagen inferior. Motor transversal trasero inclinado y propulsión, con el conductor. Posición de centro de gravedad. Más o menos en las plazas traseras. Reparto de pesos entre los ejes, bastante más en las traseras motrices. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Con más ocupación aumenta aún más el peso en las ruedas traseras motrices, hay más adherencia motriz si el piso lo permite y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás.
Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor y caja de cambios transversal central y propulsión, con el conductor. Posición del centro de gravedad, ligeramente por detrás de los puestos de los ocupantes. Reparto de pesos entre los ejes, más en las ruedas motrices. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal delantero con embrague y caja de cambios detrás y propulsión. Implantación transaxle, con el conductor. Posición del centro de gravedad, más o menos entre los ejes, es el objetivo. Reparto de pesos entre los ejes, equilibrado. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. La implantación es de motor longitudinal delantero y 4x4. El centro de gravedad está más o menos en la caja de cambios. Con el conductor solo hay más peso delante que detrás. Adherencia motriz en las 4 ruedas. Con más ocupación, aumenta el peso sobre las ruedas traseras y se desplaza hacia atrás el centro de gravedad. Al ser suspensión neumática, no varía la altura de la carrocería, y al ser multicámara, tampoco lo hace sensiblemente la flexibilidad o dureza de suspensión. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal central y 4x4. Centro de gravedad más o menos a la altura de los pasajeros. Más peso detrás que delante. Adherencia motriz en las 4 ruedas. Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y 4x4, con el conductor. Posición del centro de gravedad, por delante del eje trasero. Reparto de pesos entre los ejes, más sobre las ruedas traseras. Adherencia en las 4 ruedas motrices, adherencia motriz. Con más ocupación, aumenta el peso en las ruedas traseras y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Aumenta la adherencia motriz, principalmente en las ruedas traseras, si el piso lo permite. Coche de la imagen inferior. Motor y embrague longitudinal delantero, caja de cambio detrás con el conductor. Es implantación transaxle. Posición del centro de gravedad, más o menos en el centro del automóvil. Reparto de pesos entre los ejes. Equilibrado. Adherencia en las 4 ruedas motrices, adherencia motriz. Con más ocupación, aumenta el peso sobre el eje trasero y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Aumenta la adherencia motriz principalmente en las ruedas traseras, si el piso lo permite.